Bueno, señores, continuamos aquí con el contenido de Despierta RD. Carolina Sattler está con nosotros ya. Hablaremos de, bueno, la salida de Trump de territorio Medio Oriente. Así Llegó es. a Roma. Así Ojalá es. la bendición papal pueda limpiarlo y Él no la purificarlo. pidió, Melania sí la pidió porque ella es católica. Él no Él pidió es la protestante. bendición. Él no es religioso. Bueno, no puedo decirlo porque no le conozco a Él es nivel un personal, locotón. pero bueno. Hablaremos de eso. ¿Qué nos tiene sobre eso? Ah, y de lo de Manchester. ¿Hay algo Sí, nuevo? hay algunas informaciones nuevas que lamentablemente tenemos que compartir con ustedes. En el caso del ataque que ocurrió en el día de ayer en Manchester, en Reino Unido, pues fíjate, se ha identificado un joven de 22 años de origen libio. Sin embargo, se dice, las autoridades no creen que haya actuado solo. De hecho, ya han arrestado otras personas, incluido su hermano de 23 años también. Se dice que la bomba que fue utilizada fue una bomba casera, pero que es una bomba distinta, con una tecnología bastante moderna que ha sorprendido a las autoridades. Se cree que la persona la llevaba pegada al cuerpo. De hecho, Pero entonces falleció. sí, él falleció. Porque lo que se había dicho era que la persona había colocado la bomba y había No, salido del no, lugar. él falleció, pero lo que se dice ahora es que él no estaba trabajando solo, que era Ok. un equipo. De hecho, ya hay 3 personas apresadas. De hecho, Reino Unido ha sido declarado bajo alerta crítica. Esto no se había visto desde el año 2006. ¿Por qué la primera ministra Theresa May declara el país en estado crítico? Bueno, pues todo lo que son centros de entretenimiento, conciertos, el Palacio de Buckingham y otros espacios como tales, se prevé, han hecho un despliegue de las autoridades para ayudar a la policía, o sea, de las Fuerzas Armadas, para ayudar a la policía, y han hecho un comunicado de que cualquier actividad sospechosa han abierto una línea para que se notifique. Porque tuviste también en el día de ayer que el Estado Islámico asumió responsabilidad por este atentado. Han dicho que este ha sido uno de sus soldados. Tú sabes las creencias de estas personas. Y bueno, es muy penoso, 22 personas han fallecido, confirmadas. Confirmada. Confirmadas, pero en Y estado contando. crítico hay 20 personas en estado crítico, pero no solamente eso, lo más triste es que entre las 20 personas en estado crítico hay 12 niños y de hecho entre ya las fallecidas, una niña de 8 años, es una cosa terrible. Ayer hablábamos de que obviamente es un concierto en donde se esperaba que las personas fueran jóvenes porque la cantante era la estadounidense Ariana Grande y su público obviamente es desde niños, como lo dije Exacto. ayer, y obviamente, Adolescente, exactamente. preadolescente. De hecho, las edades, los 12 niños son menores de 16 años, imagínate. Pero también hay muchas personas que aún continúan desaparecidas. Lo que se espera es que entre 4 o 5 días las autoridades puedan identificar a las personas fallecidas y se espera que las personas que aún continúan en estado crítico se determine. Sí, ya las autoridades han dicho que algunas esperan que no sobrevivan, otras han perdido partes de su cuerpo, miembros de su cuerpo, brazos, piernas, y todo esto es un caso muy sangriento, muy triste y que llama a la reflexión. Eso está pasando en Reino Unido, vamos a continuar dándole seguimiento, como dije en el día de ayer, y nada, esperar. Hablabas del caso de Trump. Trump justamente llegó a Roma, fue recibido por el Papa Francisco. Tal vez sale Ahí cambiado están. de ahí. Tal Hablaron, vez el Papa Francisco puede hacer algo con ese cerebro. bueno, fíjate, Mira eso. hablaron, decía justamente que acompañado de su hija Ivanka, acompañado de su esposa Melania. Melania fue la única de la comisión que pidió la bendición papal. Ella es católica. En el caso de Ivanka, ya sabemos, ella se convirtió al judaísmo. Entonces, ¿de qué hablaron? Se dice que hablaron de algunos temas. Según el comunicado del Vaticano, lo que se habló básicamente fue de temas sobre la paz mundial, sobre cómo tratar el asunto de los inmigrantes. Tú sabes que ellos habían emitido, de hecho,
comunicados y se habían expresado, sobre todo el Papa desde las elecciones, de que inclusive la Biblia, y lo citó diciendo que la Biblia lo que promueve es que se le dé la bienvenida a los inmigrantes, que todos somos inmigrantes. Y cuando visitó México habló del asunto del muro, del asunto de la construcción del muro. Entonces se esperaba mucho, pero el Papa ya había dicho que en esta reunión él no iba a confrontar a Donald Trump, que simplemente quería escuchar sus puntos de vista, su opinión, y que él iba obviamente a expresar su opinión. Ya tendremos más detalles más adelante. En esta visita a Roma se espera que Donald Trump se reúna también con lo que es el presidente italiano y el primer ministro, y luego va a Bruselas, en donde ya comenzaron las protestas por la llegada de Trump. Es la primera vez que va a asistir a lo que es la reunión de la OTAN y los países miembros. Obviamente tú sabes que hay algunas diferencias de opiniones en cuanto a temas como migración, religión, etcétera, etcétera. Pero es básicamente lo que está pasando con Donald Trump. Ese señor, Donald Trump, necesita urgente que le den una bendición ahí. Porque este Papa Francisco tuvo serias confrontaciones en su país de origen, en Argentina, y le decía la verdad de frente a los presidentes. Incluso con Cristina Kirchner tuvo serias dificultades mientras fue cardenal allá, y le supo decir las verdades. Ha cambiado bastante. Obviamente su posición es la de un estadista, Exacto. Es encargado del Estado del Vaticano, ya debe manejarse con otra política, pero la verdad es que, bueno, yo no tengo mucha esperanza de que la bendición papal le haga bien a Donald Trump. Bueno, vuelvo y te repito, él no la pidió, o sea, no, ya tendremos más detalles más Sí, adelante. pero la bendición se le da, aunque él no la pida. Aunque él no la pida, se le da. Y con relación a los refugiados que tú decías, a los inmigrantes, es cierto que la Biblia lo establece, que hay que darle bienvenida, pero también hay que poner reglas. No, claro, porque es como que en el Estado Vaticano se le abra la puerta, o más bien dejen entrar a todos los mendigos, a todos los pobres. No, perdón, pienso que cuando el Papa habló de esto, no lo habló desde ese punto de vista, sino, tú sabes que durante las elecciones y luego inclusive de él tomar la presidencia, Donald Trump en muchas ocasiones se ha expresado de manera xenofóbica, y tú lo sabes, todos lo sabemos. Es un xenófobo. Y yo pienso que en el momento en que el Papa Francisco habló al respecto, tenía más que ver con esto, tenía más que ver con la forma de tratar y de referirse a los inmigrantes, porque en el momento, por ejemplo, que Donald Trump llamó a todos los mexicanos que eran violadores o que eran delincuentes, yo te puedo decir, y tú lo sabes, que no todos los mexicanos o no todos los inmigrantes somos delincuentes. Claro, pero ¿y cómo decir así, cómo expresarse así de una nación que tiene 30 millones de personas en tu país? Bueno. O sea, ¿con qué timbales este hombre se manifiesta? Y que tu economía depende en gran medida de todos esos inmigrantes. Mira, Carolina, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero tenemos que hablar mañana, jueves, de don Michel Temido. Temer. Okay. Bueno, es que temer es el verbo, sí, sí, que aparentemente... Un delincuente. Bueno, esa es tu opinión, pero aparentemente vamos a hacer un análisis. No es mi opinión, es lo que se dice en las investigaciones. Bueno, pero todo de la justicia el mundo, brasileña. La justicia dice, bueno, hasta donde tengo entendido, que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Todo traidor paga su precio. Bueno, vamos a hablar mañana y vamos a hablar hoy, no tenemos más tiempo, vamos a hablar mañana del caso de Brasil de Temer y ver qué está pasando con el presidente brasileño. Gracias, Carolina. Señores, Elías Báez está ya con nosotros hace rato. No como dice Pedro, que se ha puesto de acuerdo con Botello. Ellos hablan fuera de aquí. Mírenlo ahí. Elías Báez está al regreso con nosotros. A volver.